Hola, ¿qué tal están? Hablando de la paciencia. La paciencia, sin duda, es una de las mayores virtudes que puede poseer el ser humano. Esta nos ayuda a poder discernir con mayor claridad lo que está bien y lo que está mal. Para poder llevar una vida más productiva, más armoniosa, la paciencia es algo que sin duda es fundamental. Con ella podremos tomar mejores decisiones y eso nos aportará también un mayor provecho personal, ya sea a nivel económico o ético. Hay muchísimas frases y reflexiones sobre la prudencia y, por supuesto, este valor ético, que es la paciencia, tiene muchísimos matices. En este vídeo comentaré algunas frases sobre la paciencia, expresando mis propios pensamientos al respecto. La primera frase con la que quiero comenzar es de Luc de Clapiers, que dice: «La paciencia es el arte de la esperanza». En efecto, porque tenemos que ser positivos en nuestra vida, tenemos que sentir pues una actitud realmente esperanzada ante lo que nos va a suceder, ante lo que nos está sucediendo ya y ante lo que hemos logrado. Por lo tanto, pues un sentimiento de ilusión, de esperanza, de satisfacción es algo también pues muy adecuado para desarrollar más nuestra paciencia. También hay otra frase que dice: «Con amor y paciencia nada es imposible», de Daisaku Ikeda. En efecto, diríamos que con tenacidad, con perseverancia, que son como, diríamos, unos ingredientes de la paciencia también, pues podemos tener grandes resultados en la vida. También habría que añadir aquí la constancia, por supuesto. Dijo un gran filósofo como Jean-Jacques Rousseau lo siguiente sobre la paciencia: «La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce». En efecto, cuando al final, después de muchísimos esfuerzos, conseguimos pues grandes resultados, la paciencia nos dará sus resultados. También dijo Bertrand Regader lo siguiente: «Si la paciencia está contigo, cualquier éxito sabrá a vida». En ese sentido, cabe decir también que la paciencia está en contra de la ansiedad, de la angustia, de estas emociones negativas que nos perjudican, y diríamos que dejar a un lado la ansiedad es una buena manera de que el placer de vivir vaya unido a la celebración por el trabajo bien hecho. También señaló un filósofo norteamericano, Ralph Waldo Emerson, lo siguiente: «Adopta el paso de la naturaleza, su secreto es la paciencia». En efecto, la naturaleza, los fenómenos naturales avanzan inexorablemente, se suceden sin prisa, pero también sin pausa. Y eso pues es algo que habría que también indicar como algo apropiado para reflexionar cuando pensamos en la vida, en lo que hacemos en la propia vida, etc. Y también es cierto que a veces hay interpretaciones de la paciencia que no son las más adecuadas desde mi punto de vista. Por ejemplo, esto también lo señala Ray A. Davis, que dice: «La paciencia no es la espera pasiva, es la aceptación activa del proceso necesario para obtener tus metas y sueños». En definitiva, hay que saber aguardar los momentos más adecuados para poder llevar a cabo nuestros planes y también desarrollar pues una serie de esfuerzos para conseguir que se cumplan. En definitiva, la acción, el accionar, como dicen actualmente muchos los psicólogos, es la clave del éxito, de los logros. Si no accionamos, si no hacemos muchas cosas con intensidad, con fuerza, con energía, con ilusión, con entusiasmo, no podemos llegar a grandes o a buenos resultados. La pasividad es algo absolutamente negativo en todos los sentidos de la vida, salvo cuando pues, hay personas que tienen que estar en periodos de descanso absoluto, etcétera, pero son circunstancias especiales. En las condiciones normales de la vida, una gran actividad siempre es lo mejor. También dijo Helen Keller en relación con esta cuestión de la paciencia: «Nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes si solo hubiese alegría en el mundo». En efecto, las situaciones difíciles nos enseñan a tener más paciencia y a intentar superar los problemas que se nos presentan, sabiendo que puede haber muchas formas de solucionar las complejidades de la vida, o por lo menos superarlas de distintas formas. Como también señaló Francis Bacon: «Quien no tiene paciencia no tiene posesión de su alma». Esto se puede aplicar en muchos aspectos de la propia vida o de la vida de la gente.
porque es cierto que si no sabemos controlar nuestros impulsos, no podremos llegar a lo que queremos en la vida en muchas situaciones. En ese aspecto tiene toda la razón Francis Bacon. También dijo Jean de La Fontaine, pues un gran literato francés, lo siguiente: la paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza o la pasión. Yo insistiría en que es sobre todo la perseverancia, la constancia, lo que dan forma a la construcción de nuevas realidades. Porque, como también dicen muchos, y es verdad, con el tiempo suficiente todo puede ser posible. El tiempo es el gran aliado para aprovechar de la mejor forma la vida. El tiempo que utilizamos creando, haciendo cosas, mejorándonos a nosotros mismos, creando, etc. También un grandísimo escritor y novelista, como fue Alejandro Dumas, este gran escritor francés, dijo: toda la sabiduría humana se resume en dos palabras: tener esperanza y esperar. Efectivamente, la vida nos va a ofrecer oportunidades de sobresalir. Lo único que tenemos que hacer es aprovecharlas. Y aprovecharlas a nuestra manera, a nuestra forma, con nuestra propia pasión, con nuestra propia forma de ser y de la manera que nosotros mismos queramos. También, pues otro gran literato como Samuel Johnson dijo o escribió: las grandes obras no son llevadas a cabo por la fuerza, sino por la perseverancia. En efecto, cuando se alían paciencia y perseverancia, se pueden conseguir grandísimas cosas. Por ejemplo, si pensamos en la construcción del Coliseo por parte de los romanos antiguos, pues la construcción del Coliseo duró aproximadamente pues, unos 7 u 8 años, según los historiadores, desde el año 72 aproximadamente hasta el año 80 en que se terminó. Y fue una obra colosal, magnífica. El Circo Máximo también es otra obra impresionante que podía albergar pues 200.000 espectadores o 250.000 según otros historiadores. En cualquier caso eran logros monumentales, eran edificios impresionantes. Y eso se consiguió pues con muchísimo esfuerzo, con muchísima perseverancia y con muchísima paciencia, especialmente, y con buenos planos de los arquitectos y un buen sistema constructivo también, como es lógico. También señaló Søren Kierkegaard, el gran filósofo existencialista danés, dijo que la paciencia es necesaria y no se puede cosechar de inmediato donde se ha sembrado. Efectivamente, se necesita tiempo suficiente para que luego se pueda recoger lo que se ha creado o los resultados de lo que se ha creado. Y en definitiva, todas las cosas grandes, extensas, requieren mucho tiempo. Por otra parte, también dijo John Dryden lo siguiente: cuidado con la furia de un hombre paciente, porque puede llegar a resultados asombrosos. Y esto se podría entender también pensando que cualquier persona que espera su oportunidad al final se sale con la suya si la sabe aprovechar, su oportunidad, como es natural. También pues el gran autor de teatro, el gran comediógrafo, que fue Molière, y también gran actor, pero es todo gran escritor de teatro, Molière dijo: los árboles que tardan en crecer llevan la mejor fruta. En ese sentido, el dedicarle mucho tiempo a las cosas para crearlas de la mejor forma posible, atender a todos los detalles minuciosamente, pues eso suele producir grandes obras y, en cualquier caso, mejora lo que se produce. También dijo el gran filósofo alemán Immanuel Kant lo siguiente en relación con la paciencia: la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. En ese sentido, ser impacientes nos puede llevar a grandes problemas o a problemas en general, y actuar de forma precipitada pues lo mismo, porque es otra forma de ser impaciente, de no tener paciencia. Por lo tanto, tenemos que tener una cierta dosis de paciencia, tampoco excesiva, porque si somos demasiado pacientes eso también nos perjudica, y de una manera notable. La paciencia, por lo tanto, hay que entenderla de la forma correcta, porque como dice también, o dijo también Ignat Easbaram, la paciencia no se puede adquirir durante la noche, es igual que la construcción de un músculo, todos los días hay que trabajar en él. Por lo tanto, con los años aprendemos a gestionar mejor los tiempos y a ser más pacientes, hasta cierto punto, claro, porque a veces también no se puede ser demasiado paciente ante los demás porque las consecuencias pueden ser negativas, o lo son realmente, generalmente. En cualquier caso, pues en muchos aspectos sí hay que trabajar esa paciencia.
Por otra parte, también hablar de la paciencia no significa que tengamos que ser pasivos ante lo que nos sucede, al contrario, ser proactivos, ser activos. Por eso hay otra frase que dice, el secreto de la paciencia es estar haciendo otra cosa mientras tanto. Yo diría que tener varios planes alternativos, plan A, plan B, plan C, etcétera, porque de esa manera sabremos combinar las circunstancias de la vida en función de nuestros deseos, de nuestros intereses, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de cómo nos sintamos en cada momento o cada día, y podemos hacer una combinación de actividades para de esa manera aprovechar mejor el tiempo del que disponemos en la vida. Por otra parte, también hay otra frase de Saadi que dice, ten paciencia, todas las cosas son difíciles antes de que sean fáciles. En efecto, es una gran frase, una bella frase, porque es verdad que nadie nace siendo maestro de nada, el tiempo nos llevará a poder alcanzar nuestros objetivos. Es como los escritores, generalmente al principio pues escriben de una manera quizás no demasiado perfecta y luego van mejorando su estilo, van mejorando su forma de escribir con el paso de los años y eso generalmente es lo que suele suceder. Estoy hablando de cuando un niño comienza a escribir pues a los 5 o 6 años aproximadamente o 4 años, etcétera, pues al principio no escribe bien y luego va escribiendo cada vez mejor, como es lógico, cuando va aprendiendo la gramática, va aprendiendo cuestiones de lengua, de lingüística, etcétera, pues y leyendo, pues todo eso da lugar a que al final escriba de una manera cada vez mejor. Y cuanto más escribe, mejor se escribe. Eso lo dicen todos los libros que potencian la escritura, o sea, que enseñan cómo escribir. Y eso lo saben muy bien pues, todos los escritores, todos los que se dedican a narrativa, a escribir ensayos, etc. Por otra parte, también hay que decir, como señalaba Auguste Rodin, que la paciencia es también una forma de acción. Incluso algo que puede parecer algo relativo a la inactividad puede ser una forma de actuar encubierta o también a veces, diríamos, no dejarse llevar demasiado por los impulsos, pues también es una forma de paciencia y una forma de acción. Por otra parte, es verdad que la paciencia también tiene sus límites, como dice Holbrook Jackson, dice, la paciencia tiene sus límites, tómala demasiado lejos y es cobardía. Llegado el momento está claro que debemos actuar, tampoco debemos ser excesivamente pacientes o tener demasiada paciencia, porque eso nos perjudica claramente. Y debemos actuar justo cuando nuestra acción sea decisiva o sea necesaria. En ese sentido, ser demasiado pacientes también es algo negativo, indudablemente. Por otra parte, a veces la paciencia es mal interpretada. Por ejemplo, según dice King Hubbard, la falta de ánimo se confunde a menudo con la paciencia. Pero realmente no es lo mismo. Puede haber una sensación de tristeza en algunas personas, pero eso no se puede confundir con la paciencia. Y también es verdad que, como dijo Bernard Shaw, este gran autor de teatro, a veces la impaciencia da más frutos que los más profundos cálculos. Aunque también es cierto que actuar de forma apresurada puede llevarnos a problemas y complicaciones y riesgos, pero hay situaciones en la vida en que hay que ser impaciente, que es mejor que ser paciente, sobre todo en las relaciones con los demás y en muchas otras situaciones hay que actuar con energía, con fuerza, con determinación y sin soportar demasiadas cosas, porque eso sería indudablemente algo perjudicial. Por eso también hay que decir que, como señala Edward G. Bulwer-Lytton, la paciencia no es pasiva, por el contrario, es activa, es fuerza concentrada. Hay momentos en que podemos ser más pacientes, y eso es normal, es natural, es lógico, y momentos en que debemos ser menos pacientes. Eso tiene que medirlo cada persona o calcularlo o aplicarlo en su vida siguiendo un poco los planteamientos de la ética eudemonista, por ejemplo, de Aristóteles y de otros grandes pensadores. En ese aspecto eso me parece lo más sensato. Y por otra parte está claro que toda persona que ha logrado algo grande ha sido consciente del trabajo que le esperaba y del tiempo y esfuerzo que tenía que poner en ello. Pero también hay que decir que no todo el mundo tiene el coraje suficiente o el coraje necesario para poder alcanzar aquello que tanto desea, ya que el precio a pagar puede ser
alto o muy alto, y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio de horas, de tiempo, de esfuerzo continuo, día a día, mes a mes, año a año, y eso es algo que mucha gente no quiere, porque considera que es un esfuerzo excesivo para un resultado que no compensa, cuando ese resultado sí puede compensar, porque la vida, aunque sea muy corta, también por otra parte es larga. En ese sentido, pues eso ya depende de las actitudes de las personas, lógicamente, ¿no? También dijo el gran escritor y novelista Gustave Flaubert, francés, lo siguiente: se llegan a hacer cosas hermosas a fuerza de paciencia y de larga energía. En efecto, los grandes resultados, las grandes gestas, las grandes obras son generalmente el resultado de un largo trabajo, de un largo esfuerzo. Por otra parte, también la paciencia en el ámbito científico es algo absolutamente necesario. Por eso se puede decir que la paciencia es la madre de la ciencia. Y también, pues hay que decir que la paciencia, como dice un proverbio irlandés, puede conquistar el destino. Esto quiere decir que efectivamente todo lo que hacemos en la vida tiene un recorrido, es una especie de camino o de vía que si la seguimos de forma constante, perseverante y tenaz, llegamos al destino deseado, a lo que realmente queremos conseguir. Y termino con una cita de Miguel de Cervantes sobre la paciencia y que dice así: los males que no tienen fuerza para acabar con la vida no la han de tener para acabar con la paciencia. O dicho de otra forma, el ser humano es capaz, con el tiempo necesario, de realizar todo aquello que se proponga. Y eso lo sabía muy bien también Cervantes, porque tenía una gran experiencia de vida y era un grandísimo escritor. Y por eso lo quiere poner de manifiesto con esta bella frase. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.